Hola, soy Fabi y continuando con la historia de la cultura argentina, su capítulo 9, primera parte, las artes plásticas, los vanguardistas de la revista Martín Fierro, la Academia Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional de Bellas Artes y la Exposición Internacional del Centenario. El conocimiento de las expresiones culturales y las artes en la República Argentina. Un recorrido histórico desde los tiempos de la colonia hasta principios del siglo XX. La cultura de Argentina está marcada por el carácter multiétnico y multicultural de su población, el fuerte sincretismo de sus formas de expresión y una positiva valoración del progreso y la modernidad, en la que se conjugan, no sin conflictos, muchas identidades étnicas y un sentido de pertenencia a las culturas europeas y latinoamericanas, con algunos aportes asiáticos y africanos. La cultura argentina tiene como origen la mezcla de otras que se encontraron durante los años de las inmigraciones. Con el surgimiento del Ateneo, en 1893, comenzaron a realizarse las primeras exposiciones periódicas de pintores y escultores locales. Literatos y artistas reunidos en el Ateneo llevaron a cabo las primeras conferencias y debates en torno a la existencia de un arte nacional en la Argentina. En 1892 se crea el Ateneo. Carlos Guido y Hispano es elegido presidente y la comisión directiva nombra a Schiaffino, Correa Morales y Alberto Williams al frente de las comisiones de pintura, escultura y música, respectivamente. El Ateneo se convierte rápidamente en un ámbito de discusión de ideas frecuentando por viejos y nuevos referentes de las artes plásticas, las ciencias y la literatura. Ángel de la Valle completa La Vuelta del Malón, un cuadro impresionante que ahora vamos a ver. Su intención era exhibirla en la exposición conmemorativa del cuarto centenario del descubrimiento de América, a realizarse en Chicago en 1893. La obra es expuesta con gran éxito en la vidriera de la ferretería y pinturería de Nocetti Repeto en la calle Florida, y vuelve a ser mostrada en el mes de diciembre en la exposición preliminar del envío a Chicago. Vemos una foto vintage que muestra la exposición del Ateneo y sus miembros de la comisión del jurado. De izquierda a derecha, Eduardo Schiaffino, Eduardo Sívori, Ángel de la Valle, Ernesto de la Cárcova, Augusto Ballerini y otros. Y la célebre obra impactante que se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, La Vuelta del Malón, un óleo sobre tela de 1,92 m por 1,31 m. Realmente es una obra que se puede quedar uno mirando mucho tiempo y jamás cansarse, porque es casi un relato cinematográfico. Este es su boceto del año 1892, que mide 50,3 por 80 centímetros, un óleo sobre cartón sobre madera. Dentro de los procesos de construcción de un imaginario nacional, la historiadora del arte Laura Manosetti Costa explora como punto de partida la ecuación arte y civilización, una nación asentada solo en la producción vacuna, un destino bárbaro, no podría progresar. En el esquema evolucionista que sustentaba el imaginario nacional de la élite ilustrada, un futuro próspero solo podía nutrirse del desarrollo científico y artístico, y las bellas artes eran la manifestación más acabada y perfecta del progreso de la nación. Pero el ideal del artista no alentaba a un ser dócil frente al gusto dominante ni a la opinión pública. Era un avanzado, un visionario, un rebelde. Esto que acabo de leerles es un extracto del libro Los primeros modernos, Arte y Sociedad en Buenos Aires, a finales del siglo XIX, editado en el 2001 y pertenece, como les conté antes, a Laura Malosetti Costa, una historiadora del arte argentina muy conocida. Bueno, volviendo al cuadro, un espectador que se queda prendado de su dinamismo y sus detalles. ¿Qué podemos decir de De la Valle? Nació en Buenos Aires en 1852, murió en 1903.
A los 20 años viajó a Italia para perfeccionarse en la pintura al óleo. En 1883 vuelve a Argentina y se integra en la generación del 80. Predomina el campo y el gaucho. En el año 82 exhibe La Vuelta del Malón. Se destacó en la enseñanza en la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, fundada en 1876. Muere en 1903, dando clases. Su alumno Tibin del Bian retrata el suceso. Obras destacadas: Tren de la Pampa, Incendio en la Pampa. La obra. La obra expuesta está en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la sala 24 del arte argentino del siglo XIX. Es el mayor patrimonio artístico del país. Es destacado en América Latina y su cantidad de obras son 76 y su inauguración fue en el año 1896. La creación del Virreinato del Río de la Plata en el año 1776 y la presencia de un poder político y militar fuerte fija una línea de frontera con el indio moderadamente alejada de los centros urbanos. Todo lo que queda por fuera de ese límite se conocerá como desierto, aunque estuvieran habitadas por pueblos originarios o aborígenes. Durante el gobierno de Bernardino Rivadavia, las tierras que hoy conocemos como Pampa Húmeda son hipotecadas como garantía del pago del empréstito Bering Brothers, contraída en 1824 por el primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, es decir, Bernardino Rivadavia. A través de la ley de enfiteusis sancionada en 1826, las minas son distribuidas en uso y no en propiedad, con el espíritu de generar recursos destinados a amortizar la deuda, desarrollar la agricultura y promover la radicación de colonos e inmigrantes. Pero ninguno de estos objetivos llega a cumplirse. Las consecuencias de esta apropiación recaen directamente sobre los pueblos originarios. Los indios, entre comillas, no solo desalojados de su hábitat natural, sino también perseguidos y asesinados por políticas que desean controlar la frontera y dar tranquilidad a las poblaciones rurales y a los ganaderos latifundistas. Rosas emprende su propia conquista del desierto, llegando a los ríos Colorado y Negro. Se contabilizaron 3.200 indios muertos y 1.200 prisioneros. El general Julio Argentino Roca, ministro de Guerra de Avellaneda, es el encargado de llevar adelante la expedición militar que se conoce en adelante como la Campaña del Desierto. El saldo de la misma será de miles y miles de indios muertos, más 14.000 prisioneros reducidos a la esclavitud y a la servidumbre. ¿Cuál es el análisis visual de la Vuelta del Malón? Óleo sobre tela de 1,86,5 de altura por 2,92 centímetros de ancho, es decir, 2,92 metros de ancho. Es realizado con motivo de la exposición conmemorativa del 4º centenario del descubrimiento de América, que se llevará a cabo en la ciudad de Chicago. Bajo un cielo gris plomizo que ocupa más de la mitad de la tela, una tormenta comienza a disiparse, igual que el malón de regreso de sus correrías. Identificación del indio con la naturaleza. En el primer plano, un grupo de jinetes de rostros inciertos y lanzas en alto ostentan sus trofeos, cálices, incensarios y otros elementos de culto que sugieren el saqueo de una iglesia, idea que es reforzada por la estela de humo que se vislumbra a lo lejos. Otro par de jinetes exhibe las cabezas del hombre blanco colgadas de las monturas, imagen con la que se aduce a la crueldad del malón. En el extremo izquierdo, un jinete se diferencia del grupo, monta un caballo negro y lleva una cautiva blanca, desvanecida sobre su torso, fragmento más comentado de la obra, ya que el tema de la cautiva había sido extensamente tratado por la literatura. En lo alto del cielo aparecen la cruz y la lanza como un símbolo que contrapone la civilización y la barbarie. La Vuelta del Malón es el primer cuadro pintado en un gran formato que representa la temática indígena en nuestro país.
Este punto es significativo si pensamos que los grandes cuadros eran exclusivos del género histórico para contar historias épicas que forjaron el imaginario de la construcción de la nación. Asimismo, de la Valle representa esta escena una década después de la campaña del desierto, cuando ya no había malones en la pampa y los indios parecían un enemigo vencido. De alguna manera, el mensaje implícito parecía ser la glorificación del programa de exterminio liderado por el general Roca, como el final de un proceso que se había iniciado en América con la llegada de Colón. La conquista y de la larga guerra de fronteras con las poblaciones indígenas de la Pampa a lo largo del siglo XIX, el saqueo de los pueblos fronterizos, el robo de ganado, la violencia y el rapto de cautivas, la conquista y de la larga guerra de las fronteras con las poblaciones indígenas, eh, hace que las indias blancas sean las mujeres raptadas por los indígenas que eran abusadas y eran conservadas para que tengan a sus hijos. Es todo un tema casi de leyenda lo de las indias blancas. Indias blancas. Es tanto la mítica y el misterio y la fascinación que hoy en día, contemporáneamente, tenemos aquí en la Argentina a Florencia Bonelli, una escritora contemporánea que tiene un éxito increíble con su serie de cautivas. En el caso de Indias Blancas, esta es una historia de indios, malones y mujeres cautivas, pero también de blancos deseosos de extender la llamada civilización a lo largo y ancho del país, de una familia que guarda celosamente secretos que irrumpen con fuerza en los momentos más inesperados, de una sociedad pacata que no perdona a los que osan transgredir sus normas, y de unas personas, pocas, que se animan a tomar el camino de sus deseos más profundos, indias blancas, y sobre todo la historia de un amor que no conoce límites. En 1870, Laura Escalante, una mujer de linaje intachable, comete un gravísimo error: enamorarse de un indio, el ranquel Nahualtruz Huor, en el lejano sur de Córdoba, cerca del país de los ranculches. El amor que se profesan encuentra su lugar, pero no por mucho tiempo. Un sinfín de fuerzas antagónicas se opondrá a esta relación: la iglesia, la familia de Laura, su eterno pretendiente, el mundo mismo. Laura sabe que el desafío es enorme, pero guiada por el recuerdo de su tía Blanca Montes, cautiva del cacique Mariano Rosas, luchará por convertirse en otra India blanca, con una ambientación histórica impecable y una prosa fluida y sensual. La trama de Indias Blancas se ha apoderado de los lectores de la primera a la última página, incluso más allá. Esto es lo que nos relata la crítica de este éxito de libros que escribe la escritora contemporánea argentina Florencia Bonelli. La cautiva. Después el viento del desierto repitió en tus caderas las lunas que en dolor se hicieron fruta, hasta llegar a 10 entre tus brazos. Y el día que te dieron a elegir entre cautivo, cautiva o María Pilar de las Mercedes Cano, resbalaron tu silencio los hijos del cacique, y con una tremenda angustia en la mirada decidiste por la hondura salvaje de la pampa. Aquello era tu vida, el toldo y el desierto ya estaban en tu sangre. Esto es un poema de José Adolfo Gallardú, Cautiva. Dorotea la cautiva. En el año 1969 se editó en Argentina el disco Mujeres Argentinas, una serie de poemas del historiador Félix Luna, muy renombrado también aquí en la Argentina, musicalizados por nada menos que por Ariel Ramírez y cantados por la célebre Mercedes Sosa, que hacían referencia a distintas mujeres de nuestra historia. Una de las canciones del disco era Dorotea la cautiva, la historia de Dorotea Bazán, una mujer cautiva en una tribu ranquel que, al ser rescatada por las tropas nacionales, se niega a volver a su tierra natal en el desierto. Dorotea se enamoró de su cacique y tuvo hijos que no piensa abandonar allí. Yo no soy Winca, India, soy por amor. Capitán, dice Dorotea en uno de los versos de la canción, que cuenta una historia real a medias. Siempre hay una cuestión de leyenda alrededor de todo. Bueno, continuando con nuestro camino y trayectoria por la historia de la cultura argentina en este capítulo, entremos un poco en el tema literario de época, ¿no? Martín Fierro
fue una revista literaria argentina que se publicó entre febrero de 1924 y 1927. Fue fundada por su director, Evar Méndez, y por José B. Cairola, Leónidas Campbell, Carambat, Luis Franco, Oliverio Girondo, Ernesto Palacio, Pablo Rojas Paz y Gastón Talamón. Llegó a tirar unos 20.000 ejemplares. Frente a la impermeabilidad hipopotámica del honorable público, frente a la funeraria solemnidad del historiador y del catedrático que momifica cuando toca, frente al recetario que inspira las elucubraciones de nuestros más bellos espíritus y la ficción al anacronismo y al mimetismo que demuestran, frente a la ridícula necesidad de fundamentar nuestro nacionalismo intelectual, hinchando valores falsos que al primer pinchazo se desinflan como chanchitos. Es un poco las premisas o el manifiesto del Martín Fierro, periódico quincenal de arte y crítica libre. Varios escritores importantes, comenzando por Jorge Luis Borges, y contribuyeron con poemas y artículos. Otras personalidades fueron Pedro Figari, Raúl Gómez Tuñón, Eduardo González Lanuza, Ricardo M. Cétaro y Leopoldo Marechal, según se enumera en la edición 12 y 13. También publicó textos de Mario Bravo, Fernando Fader, Macedonio Fernández, Santiago Ganduglia, Samuel Luzberg, Nora Lanz, Leopoldo Lugones, Roberto Mariani, Conrado Nalé Roxló, Nicolás Olivari, Horacio Rega Molina, Nicolás Barrios Lynch, Jules Solar y Ricardo Rojas. Lino Palacio fue uno de los varios colaboradores en el diseño gráfico de la revista. Martín Fierro heredó su nombre de otra efímera publicación de Méndez en 1919, más comprometida con la problemática social y política. El nombre es un homenaje a una estrofa del Martín Fierro, el poema nacional de Argentina, escrito por José Hernández. La independencia en la opinión y la separación respecto a la tradición se veía reflejada en esta estrofa. De Naides sigo el ejemplo. Naide a dirigirme viene. Yo digo cuanto conviene. El que tal huella se planta debe cantar cuando canta, con toda la voz que tiene. José Hernández, La Vuelta de Martín Fierro. Y ahí tenemos en la foto integrantes de la revista Martín Fierro en una fotografía vintage de noviembre de 1924. Martín Fierro fue una vitrina para el trabajo de Ramón Gómez de la Serna y el arte vanguardista de Emilio Petoruti y Arthur Honegger, atacando simultáneamente al venerado escritor Leopoldo Lugones como un ícono del pasado y enfrentándose con la Gaceta Literaria, una revista española que pretendía fijar en Madrid el meridiano intelectual de Hispanoamérica. Una de las particularidades de Martín Fierro fue su cementerio, poblado de versos, cementerio entre comillas, poblado de versos satíricos contra propios y ajenos y contra el propio Lugones. Fiel a su estilo, la revista polemizaba burlonamente con los escritores que publicaban en la editorial Claridad y se reunían en el Café El Japonés, considerados el grupo Boedo, en una rivalidad dialéctica con los escritores propios, denominados como Grupo Florida, quedando dicha controversia en la historia de la literatura argentina. Aparentemente Méndez decidió cerrar la revista para evitar ponerla al servicio de la campaña electoral de Hipólito Yrigoyen, como exigían algunos de los colaboradores. Primera revista Martín Fierro. Martín Fierro fue una revista argentina de difusión de las ideas anarquistas, dirigida y publicada por Alberto Giraldo en Buenos Aires desde el 3 de marzo de 1904 hasta el 6 de febrero de 1905, convirtiéndose desde el mes de octubre de 1904 hasta su cierre en el suplemento semanal del diario La Protesta. Manifestación obrera anarquista donde se divisa un ejemplar de La Protesta. Y ahí se ven algunas imágenes más de la célebre Martín Fierro, periódico quincenal.
El gaucho Martín Fierro es un poema narrativo escrito en verso y una obra literaria considerada ejemplar del género gauchesco. Escrita por el poeta argentino José Hernández en 1872, cuenta además con una continuación titulada La Vuelta de Martín Fierro, escrita en 1879. Este último libro también es conocido como La Vuelta y la primera parte como La Ida. Tanto La Ida como La Vuelta han sido seleccionados como libros nacionales de Argentina, unidos bajo el título genérico El Martín Fierro. En La Ida, Martín Fierro es un gaucho trabajador al que la injusticia social del contexto histórico lo vuelve un gaucho matrero, es decir, un gaucho fuera de la ley. Ahí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Leopoldo Lugones, en su obra literaria El Payador, calificó este poema como el libro nacional de los argentinos y reconoció al gaucho su cualidad de genuino representante del país, emblema de la argentinidad. Para Ricardo Rojas, la obra representa el clásico argentino por antonomasia. El gaucho dejaba de ser un hombre fuera de la ley para convertirse en héroe nacional. Leopoldo Marechal, en su ensayo titulado Simbolismos de Martín Fierro, le buscó una clave alegórica. José María Rosa vio en el gaucho Martín Fierro una interpretación de la historia argentina. El libro ha sido editado en cientos de ediciones y traducido a más de 70 idiomas, entre ellos el esperanto, el quechua o quichua. Y ya que mencionamos este versus entre el grupo de Boedo y grupo Florida, contemos de qué se trata. El grupo de Florida, también llamado Grupo Martín Fierro, fue un agrupamiento informal de artistas de vanguardia de la Argentina. Tradicionalmente la historiografía cultural argentina lo opuso, ¿no? Lo puso diríamos como rival al grupo Boedo. Durante la década de 1920 y 1930, Ernesto Palacio, escritor, y Roberto Mariani deciden con fines de publicidad iniciar un movimiento literario. Uno tomó rumbo a la derecha y el otro derivó a la izquierda. Ernesto Palacio argumentaba que en Francia había grupos literarios y entonces, para no ser menos, en Buenos Aires había que hacer lo mismo y que podía servir para publicidad, de hecho, de que hubiera dos grupos enemigos o antagonistas. El calificado de Florida correspondió al centro de la ciudad y el de Boedo al suburbio. Los primeros recibieron ese nombre porque uno de sus puntos de confluencia era la revista literaria Martín Fierro, cuya sede se encontraba en la esquina de la tradicional calle Florida y Tucumán, en la ciudad de Buenos Aires. Y también porque acostumbraban a reunirse en la Richmond, un café ubicado sobre la calle Florida entre la Valle y la avenida Corrientes. También era habitual que realizaran sus exposiciones en el célebre Café Tortoni. En aquel entonces, Florida era una de las calles céntricas más elegantes y cosmopolitas de la ciudad. Por sus rasgos europeos, podía confundirse con una calle de París, Londres o Roma. Era constantemente visitada por turistas y en sus veredas se oían todos los idiomas. Ahí podemos ver el grupo Boedo, fue una agrupación informal de artistas de vanguardia durante la década del 20. Su nombre proviene de la editorial de la revista Claridad, que estamos viendo una serie de portadas, ubicadas en la calle Boedo al 800, en la capital federal. Ahí podemos ver el enclave geográfico de esta célebre esquina Homero Mansi, avenida Boedo. Ahí podemos ver la Richmond. Y podemos ahí comparar, ¿ven?, la esquina de Boedo y el célebre local de la Richmond. Grupo Florida, Grupo Boedo. Y también el célebre Gran Café Tortoni, fundado en 1858, que se fundó como una sociedad de responsabilidad limitada con venta de helados. Como visita en Buenos Aires es obligada en la Avenida de Mayo, obviamente, con su estética tan Art Nouveau, tan propia de la Avenida de Mayo también. Desde un bar arcoíris te saludo, ahito de café y melancolía.
dice aquí en el cartel, donde Fernández inició sus versos de Amor de Luz y de Agua, homenaje de los alumnos de la Facultad de Historia y Letras de Universidad del Salvador, diciembre del año 59, dice ahí arriba de la chapita que identifica concretamente en la numeración Avenida Mayo 829, Café Tortoni. También podemos ver una ilustración vintage con una dama vestida a la usanza de la Belle Époque. Bueno, Grupo Boedo, Grupo Florida, ¿no? En literatura, el Grupo Boedo, Leónidas Barletta, Clara Vetter, Elías Castelnuovo, Aristóbulo Echegaray, Raúl González Tuñón, José Portogalo, Roberto Mariani, Nicolás Olivari, Alberto Pineta, Gerardo Pizarello, Gustavo Riccio, Albel Rodríguez, Lorenzo Stanchina, César Tiempo, Álvaro Junque, Roberto Art, que es a veces incluido en el Grupo Boedo, incluso él mismo lo hace en una entrevista. Juan Carlos Mauri, Enrique Amorín. En pintura, el Grupo Boedo, José Arato, Adolfo Beloc, Guillermo Becker, Abraham Vigo. Y en música, Cátulo Castillo, Mero Mansi, Juan Francisco Jacobe, José González Castillo, Pedro Laurens, Pedro Mafia y Sebastián Piani. Y en el caso de la literatura para el Grupo Florida, el célebre y genial José Luis Borges. Él nunca se consideró parte del grupo. No tomaba en serio rivalidad entre Florida y Boedo. Aunque algunos autores lo incluirían luego, estaban además en el grupo literato José de España, Evar Méndez, Conrado Nare Roxlo, Horacio Rega Molina, Oliverio Girondo, Ricardo Molinari, Leopoldo Marechal, Francisco Luis Bernardes, Raúl Gómez Tuñón, Eduardo González Lanuza, Nora Borges, Victorio Campo, Pellegrina Pastorini y Ricardo Huiraldes. Y en pintura, Antonio Berni, Jules Solar, Nora Borges, Lino Enea Spilimbergo, Raquel Forner, Aquiles Badí, Héctor Basualdúa, Horacio Butler, Emilio Centurión, Emilio Petoruti y Juan del Prete. Grandes artistas, grandes nombres. José Arato, empecemos viendo aquí algunas obras artísticas. De 1893 a 1929 va a ser su vida. Familia obrera. Perteneció a la escuela de Barracas y al grupo de Boedo. Realizó aguafuertes y silografías donde reflejó la vida de los pobres, el arrabal con sus interiores humildes, los trabajadores, fueron sus temas predilectos y de los cuales trató con gran espíritu poético. Podemos ver también, aparte de la obra, una foto de época del artista. Adolfo Beloc, nacido en Buenos Aires en 1899 y fallecido en 1972. Fue un pintor de caballete, grabador, docente y silógrafo argentino. Ahí vemos una de sus silografías, en la zona de la boca. Guillermo Facio Becker, Montevideo, nace en Montevideo en 1889, fallece en Buenos Aires en 1935. Fue un pintor, grabador y litógrafo uruguayo. Y también podemos ver su obra de corte satírico. Abraham Regina Vigo, nacido también en Montevideo en 1893, fallecido en Buenos Aires en 1857, considerado como uno de los máximos exponentes del arte social en Argentina. Estudió en la Asociación Estímulo de Bellas Artes. La obra que estamos viendo se llama El Agitador, del año 1933, en una serie de Los Oradores, siempre conflictos gremiales y obreros también. Abraham Vigo, cuyos padres eran hijos de inmigrantes italianos y vascos, optó por la ciudadanía argentina, aunque había nacido en Montevideo en 1893, cuando pudo decidir. A los 12 años, acompañando a su padre como pintor decorador, se formó en el oficio y en las ideas de las clases trabajadoras. A rememorar esas épocas dice, creí en mi clase y en mi pueblo, de ahí que todas mis obras tuvieran orientación popular. Buscaba una plástica con contenido humano. Aquí estamos viendo la obra La Huelga, serie de luchas proletarias de Abraham Regino Vigo, nacido en Montevideo en 1893, fallecido en Buenos Aires en 1957. La obra que estamos viendo es del año 1935. Es un aguafuerte, aguatinta, grabado sobre papel, que mide aproximadamente 42 por 32. Otro de Abraham Vigo, Fin de la jornada. Otro aguafuerte, mostrando la dureza
y el trabajo de la gente más humilde, un trazo, un dibujo impresionante. Y bueno, uno de los artistas más conocidos y cotizados en el mercado de arte de la Argentina, Delesio Antonio Berni. Nacido en Rosario en 1905, fallecido en Buenos Aires en 1981. Fue pintor, grabador y muralista argentino. Varias de sus creaciones tienen como memorables protagonistas a personajes como Juanito Laguna y Ramona Montiel, que se han convertido en representantes icónicos de los marginados por la sociedad. Fue nombrado miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes en Argentina. Y vemos aquí una obra más que célebre, Manifestación del año 1934, de gran tamaño, y otra más que lo muestra en una faceta, diríamos, más abstracta o surrealista, La Puerta Abierta, del año 1932. Toda esta faceta de genialidad que él va transitando hace que sea considerado uno de los grandes maestros de la pintura argentina. Oscar Agustín Alejandro Jules Solari, nombre largo para el más conocido como Jules Solar. Nacido en San Fernando en 1887, fallecido en Tigre en 1963. Fue un pintor, escultor, escritor, músico, astrólogo, esoterista, inventor y lingüista argentino. Fue una persona de carácter polifacético, versado en astrología, ciencias ocultas, idiomas y mitologías. Su amigo Jorge Luis Borges, que lo vemos aquí ambos en la foto, contribuyó a que se lo conociera, exaltando su figura singular antes que su obra. Según Borges, Jules había creado varias cosmogonías en una sola tarde. Entonces, nombre contraído de Oscar Agustín Alejandro Jules Solari, el célebre y enigmático Jules Solar. Aquí tenemos una obra, Buenos Aires, el año 1929, una particular forma de inventar símbolos, de graficar todo un mundo que parece salido de una imaginación muy alucinante, ¿no es así? Y tan particular. Ahí vemos una imagen con más de sus obras. Nora Borges, seudónima de Leonor Fanny Borges, nacido en Buenos Aires y fallecida también en Buenos Aires, 1901-1998. Fue una artista plástica, crítica de arte argentina, perteneciente al Grupo de Florida, hermana del escritor Jorge Luis Borges, quien la apodaba Nora y la retrataba así: en todos nuestros juegos, ella era siempre el caudillo, y yo el rezagado, el tímido, el sumiso. Ella subía a la azotea, trepaba a los árboles y a los cerros, yo la seguía con menos entusiasmo que miedo. Jorge Luis Borges escribe esto en relación a Nora, en el año marzo 1921. Como pintora naif, Nora se vinculó a la vanguardia literaria formada por el Grupo Florida. Desde Prisma empezó a divulgar el ultraísmo en Argentina, pero entonces explotó el influjo del cubismo que había empezado a asimilar con sus contactos franceses en España, en sus ilustraciones como Mural, Proa o Martín Fierro, publicaciones, recuperando las imágenes de balustradas y maceteros de las casas porteñas, imágenes en extinción como las que habitan la primera edición de Fervor de Buenos Aires en el año 1923, el libro poético de su hermano Jorge Luis. Ahí vemos entrañables fotos de ambos en la niñez y ya en la ancianidad. Ahí se la ve a Nora Borges y su enigmática también y exquisita obra. De Nora Borges, Herbario, del año 1928, óleo de 63 por 63. Lino Enea Spilimbergo, nacido en Buenos Aires en 1896 y fallecido en Córdoba en 1964. Pintor y grabador, es considerado uno de los grandes maestros del arte argentino. Su nombre completo era Lino Claro Honorio Enea Spilimbergo. Ahí vemos su semblante en esta fotografía. Y esta es su obra. Seguramente debe venirles a la memoria visual haberla visto, por supuesto. La experiencia europea ya se había sentado. Desde comienzos del año 25, el encuentro con la tradición clásica, los grandes museos, las arquitecturas monumentales, la antigüedad,
fueron parte de ella tanto como la posibilidad de poner a prueba sus saberes, confrontarlos con los de los otros, sintiéndose un otro a su vez transitando los lugares del arte moderno. Cafés, talleres, salas de exposiciones fueron los sitios para la confrontación y el aprendizaje, en donde se desarrollaron las intensas acciones de selección y reselección llevadas a cabo en busca de un propio lenguaje, un lenguaje propio. En ese sentido, la serie de alegorías de Lino Enea Spilimbergo, y entre ellas la de las terrazas, se representa como un sitio en donde observar aspectos de la exploración realizada. Esto nos comenta, esto que acabo de leerles, la célebre historiadora Diana Weschler, que es también una eminencia en cuanto al tema de la historia del arte aquí en la Argentina. Esta es La terraza, de 1930, óleo sobre lienzo, que actualmente se encuentra en colección particular. Personajes enigmáticos, pensativos, casi melancólicos, una fuerte atracción a través de un piso que está marcado con una perspectiva, un embaldosado en perspectiva. Terracita, del año 1933. ¿Qué estilo es? Figuración, metafísico. Género, paisaje, alegoría, óleo sobre tabla, de 23,5 por 58,5. Son sus medidas. Siempre va primero la altura, a veces se las invierto en el relato, pero bueno, siempre primero se menciona la altura y después el ancho, por eso a veces en los museos van a encontrar que no figura ancho o alto, simplemente ponen las medidas y ya se interpreta que la primera medida es el alto. Se los aclaro por las dudas. A veces los invierto, les pido disculpas. Se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes, el damero del piso, obsérvenlo. En tanto, más que entrar en un espacio, según la lógica impuesta por la perspectiva, tiende a rebatirse, sí, es como si estuviera levantado, reivindicando el plano. Así, en una primera mirada, el trabajo parece como situado dentro de las convenciones representativas instaladas desde el Renacimiento, pero en un segundo momento se revela una serie de alteraciones que suponen la exploración de otras lógicas que colisionan con las instituidas para dar paso a otro tipo de figuraciones muy inquietantes y extrañadas, en donde los recursos plásticos son justamente los protagonistas de la escena y la representación una mera coartada para jugar el juego del arte moderno. Esto también nos comenta la doctora en Historia del Arte, Diana Weschler. Raquel Forner, ¿le suena? Bueno, Raquel Forner, nacida en Buenos Aires en 1902 y fallecida en 1988. Fue una pintora, escultora y profesora de dibujo argentina. Perteneciente al Grupo de París, ganó muchos premios, entre ellos la Medalla de Oro en la Exposición Internacional de París en 1987. En el trayecto de su vida artística evoluciona un naturalismo, un expresionismo muy personal. Raquel Forner fue considerada una destacada emergente que surgió de un grupo de artistas y escritores y fue conocido como, bueno, ella es del grupo Florida, denominado así porque se reunían, les recuerdo, en la confitería Richmond, y que incluyó escritores como Victorio Campo, Leopoldo Marechal, Oliverio Girondo, y entre otros muy destacados escritores argentinos y artistas, en contraposición dialéctica literaria con, como vimos, el recordado Grupo Boedo, que publicaba en la editorial Claridad y se reunía en el Café El Japonés, de raigambre mucho más humilde, con integrantes como el célebre Roberto Ag, entre otros. Ahí vemos una imagen, una fotografía vintage de Raquel. Y una obra de Raquel Forner, Barcas, del año 1922, un óleo sobre tela de 39 por 50. Fundación Forner Bigatti. Gran expresividad en el color, en el trazo. Y el taller de Raquel Forner en la Fundación Forner Bigatti actualmente, con obras y pertenencias. Su firma y una interesante y contundente y muy expresiva fotografía de perfil. Hermosa firma, muy artística. Continuando con estos artistas que integran estos grupos enfrentados, Aquiles Badí, nacido en 1894 y fallecido en 1976. Ha sido uno de los pintores poéticos y sensibles del arte argentino. Distintas influencias confluyeron en su obra, desde el postimpresionismo hasta el cubismo, pero hay un factor común: en su mayoría tienen una construcción que no fue ajena a las experiencias de Cézanne ni a las sugerencias metafísicas de Carrà.
uno, bueno, impresionista famoso y el otro futurista italiano. Él es un pintor de vistas urbanas, un hombre que nos refleja de manera poética su visión del mundo y donde personajes teatrales, carnavalescos y saltimbanquis animan con su colorida presencia diversos escenarios urbanos. Ahí lo vemos en una fotografía a Aquiles Badí. Y una de sus obras, Una esquina, tan cara en la ciudad de Buenos Aires, estos barrios propios que la forman y que tienen su propio pintoresquismo, y vemos la forma de trabajar los árboles, las superficies, de una manera casi cubista, les diría. Héctor Basaldúa, nacido en Pergamino en 1895, fallecido en Buenos Aires en el año 76. Fue un pintor, grabador, litógrafo y escenógrafo argentino. Estudió de pequeño con el pintor italiano Augusto Bolognini y ingresa a la Academia Nacional de Bellas Artes, ¿no? Después de recibirse de profesor de dibujo, obtiene una beca del gobierno de la provincia de Buenos Aires para perfeccionarse en Europa. En París ingresa a la Academia Moderna, donde tiene como profesor a Charles-François Guérin. En su estadía de París se encuentra con otros pintores argentinos, Antonio Berni, Lino Eneas Pilimbergo, Raquel Forner y Aquiles Badí, entre otros, y forman el llamado Grupo de París. Con Badí participa en el Salón de los Independientes de París, toma clases con André Lot y hacia 1930 regresa a Argentina e ilustra los consejos del viejo Vizcacha sobre el personaje de Martín Fierro. Ahí lo tenemos a Héctor Basaldúa. Y vemos aquí justamente el viejo Vizcacha. Horacio Alberto Butler, nacido en Buenos Aires en 1897 y fallecido en 1983. Fue un artista plástico y escritor argentino. En 1922 viajó a Europa y se radicó en París, donde tomó clases en los talleres de André Lot y Otto Fritz entre 1923 y 1928. En el año 28 regresó a Buenos Aires, donde expuso en el primer salón de pintura moderna de la Asociación Amigos de Arte junto a Antonio Berni, Aquiles Badí, Héctor Basaldúa y Lina Spilimbergo. A partir de 1929 comenzó a participar en los salones de otoño y de las Tullerías de París. Participó en varias exposiciones y retornó a Buenos Aires en el año 1933. Ilustró el libro Mansiones de Verde de Hudson, edición con motivo del centenario del escritor en 1940. Diseñó la escenografía de Ballet Estancia de Alberto Ginastera, estrenado en el American Ballet de Nueva York en 1941. Representó de un modo claro la idea de la modernidad que los artistas del Grupo de París consolidaron en los años 30, perdurando por décadas en el arte argentino. Su obra artística se une a las reflexiones y vivencias vertidas en los textos de su autoría, que recogen las múltiples experiencias de sus viajes por Europa y su posterior integración al contexto del arte local. Se lo conoce también como el pintor de Tigre. Ahí vemos otra imagen también de Butler de la célebre locación en zona norte, Tigre, donde es un enjambre, un delta con ríos, y un lugar magnífico para poder visitar. Otro más, muy exuberante la vegetación y todos sus ríos. Por supuesto que existe la localidad Tigre, pero el lugar se extiende a través de todo el delta con las islas. Miren cómo cambia, cómo cambia la técnica y la estética. Emilio Centurión, Buenos Aires, 1894-1970. Fue un pintor argentino. Sus primeros estudios los realiza con el pintor italiano Gino Moretti, que fue su maestro entre 1910 y 1912. Luego continuó su aprendizaje en el taller libre, que funcionaba en las salas de la Comisión Nacional de Bellas Artes, donde se relaciona con otros pintores de su generación, como Walter de Navacio, Valentín Tibón de Livián y Ramón Silva. Mientras tanto, como medio de subsistencia, trabajaba como docente y también como dibujante y caricaturista en la revista Caras y Caretas y Plus Ultra. En su producción artística hay un abanico muy amplio de géneros pictóricos, retratos, naturalezas muertas, paisajes y escenas de género. Centurión trabaja en diversos estilos, el naturalismo y la abstracción, el neocubismo de influencia cesariana,
Es en los retratos donde muestra su mayor potencia, realizando obras que forman parte de la historia del arte argentino y que lo convierte en uno de los mayores pintores del arte figurativo local. Ahí vemos a Emilio en su taller. Este cuadro es más que célebre, La Venus criolla, del año 34. En este estilo figuración realismo, es un óleo sobre tela de 1,85 m por 1,30 m que se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Bellas Artes. La Venus criolla colmó las expectativas de una buena parte de la crítica y del público de arte por la coincidencia de su alta calidad pictórica y un contenido vernáculo. De hecho, Centurión concibió la obra a partir de un tema preferente de la estética tradicional, el desnudo femenino, identificado con el nombre de la diosa grecolatina. La obra se comprende así dentro de un amplio corriente de descubrimiento de bellezas locales que fue común a todo el continente en la primera mitad del siglo XX. Criollas, mestizas, indias y mulatas concitaron la atención de muchos artistas del periodo. Recuérdense los modelos del mexicano Rivera y del brasileño Di Cavalcanti, por nombrar solo 2 ejemplos en América. Sus imágenes evocan por medio de diferentes recursos plásticos la asociación entre mujer nativa y madre tierra americana. Este texto es de Marta Penos. Emilio Petoruti, 1892, nacido en La Plata, fallecido en París en 1971. Fue un pintor argentino, nacido en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, capital de la provincia de Buenos Aires. Hijo de inmigrantes italianos, en el seno de una familia de 2 hermanos, fue el mayor. Desde pequeño, alentado por su abuelo en la pintura, estudió Bellas Artes en su ciudad natal, con maestros como Attilio Boveri y Emilio Cutaret, con quien aprendió la perspectiva y comienza una carrera como caricaturista. En el año 1911 participó en una exposición de caricaturas gracias a una que representaba a Rodolfo Sarrat. 2 años después, una beca del gobierno de la provincia de Buenos Aires le permitió viajar a Europa. Y ahí tenemos una de sus obras. En el 13 se embarca becado hacia Europa, se instala en Florencia, y a pesar de su intención de copiar el arte y cultura clásicos, su destino era completamente diferente. En la librería de Ferrante Gionelli, afiliado a los futuristas, adquirió un ejemplar de la revista La Serva, perteneciente al movimiento futurista, el cual pretende el progreso a través de la utilización de la máquina. Tiempo después, en una exposición del grupo, tiene acceso a su manifiesto en el año 9, desarrollado por Marinetti. Luego Petoruti conoce a los exponentes futuristas gracias a Gonelli. Este es el primer movimiento que transforma toda su vida como su obra, al punto de realizar una exposición en el año 1914 llamada Primera Exposición Invernal de Toscana, con 4 obras, 2 de las cuales se titulan Armonía, Movimiento y Espacio, Diseño Abstracto. Ahí presentan los conceptos de los futuristas, representando el movimiento en forma abstracta, como están viendo en la imagen. Esta etapa concluye cuando Petoruti conoce el cubismo. Por estos años también experimenta con el collage, técnica utilizada por los vanguardistas y los cubistas para la realización de sus obras. El futurismo ya no cumplía con las expectativas de Petoruti. La pintura debía ser construcción y color, y el cubismo calzaba en estos requisitos, permitiéndole pintar los objetos que él amaba, como sifones, instrumentos musicales, soles, botellas o fruteras. Ahí tenemos el sifón o la serva del año 1915, un collage sobre cartón de 46 por 36. Y es realmente, pero más que evocador de lo autóctono y nacional también, ese sifón de vidrio azul. Obra magnífica. Recuerden también que este tipo de collage los va a trabajar el célebre Picasso y también Braque. En el año 16 conoce a Jules Solar, con el cual conoce más tarde, más tarde concretaría los pioneros de la vanguardia argentina. Este mismo año expone en la Galería Bonell, por primera vez en forma individual. En los años subsiguientes lo hace en Milán y Roma, 1922, donde conoce al escritor peruano José Carlos Mariátegui, célebre pintor peruano, con quien establece una profunda amistad y en cuya casa se hospeda. Luego pasa un tiempo en Alemania, en el año 1923, donde se hospeda nuevamente con su amigo José Carlos Mariátegui, y avanza al que sería el primer
retrato en vida de este, que hoy se exhibe en el Museo de Arte de Lima y que estamos viendo a la derecha. En 1924 viaja a París, donde conoce al cubista Juan Gris, luego retorna junto a Jules Solar a la Argentina. Ese mismo año, en el mes de octubre, expone en la Galería Whitcomb en forma individual y genera un escándalo. La Galería Whitcomb se encontraba en la calle Florida. Ese escándalo, por un lado, sus detractores, habituados a la pintura costumbrista y naturalista local, que se desarrollaba en el país en ese momento, consideraron que sus obras eran una grave ofensa inferida a la dignidad del país. Por otro, los progresistas consideraron a Pettoruti como lo nuevo. En ese entonces, una de sus obras, denominada Bailarines, es adquirida por la provincia de Córdoba con una importante polémica. Les cuento algo que siempre se dice que en esta exposición, donde hubo tanto rechazo, tanto escándalo, empezaron a escupirle sus obras y él tuvo que al otro día recurrir a la adquisición de vidrios para poder cubrirla. Bueno, ahí vemos entonces el retrato de José Carlos Mariátegui del año 1921, un óleo sobre lienzo de 63 por casi 52 centímetros. Se encuentra en el Museo de Arte de Lima y aquí tenemos Bailarines del año 1918, ya rayando más la abstracción. Un óleo sobre tela en el Museo Emilio Carafa y mide 77 por 55. En el año 1930 se le ofreció el cargo de director del Museo de Bellas Artes de La Plata, el cual se propuso profesionalizar, para lo cual aumentó su patrimonio pictórico y compró obras de artistas como Jules Solar. Durante 1942 pasó 8 meses recorriendo museos y universidades de Estados Unidos. Expone en el San Francisco Museum of Art y otros museos del país. Importantes museos lo invitaron a exponer individual y colectivamente en Estados Unidos. En el año 43, el MoMA de Nueva York compra su obra Copa Verde Gris. En el año 1948 realizó otra retrospectiva en el Salón Peuser en 1950 y la exposición retrospectiva del pintor Emilio Pettoruti en el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile. En el año 1952, tras renunciar al museo por desavenencia con el gobierno peronista, se instala nuevamente en Europa y vuelve a exponer su trabajo en Milán y en Florencia, como asimismo en otras importantes capitales europeas. En Roma, en el año 53, en París, en 1954, donde se exhibió su obra al lado de los pintores de la talla de Latour, Masson y Miró. Esta obra es más que conocida. En Europa vuelve a la abstracción con temas como las noches de verano, el crepúsculo marino, los soles ovalados. En palabras del artista francés Roger Vissier, Pettoruti aspira a la certidumbre, al orden, la pureza y la espiritualidad. Realizó serie de pinturas como sus soles, arlequines y copas, obras de características menos abstractas, tenidas de características del retorno al orden, más claras, geométricas. Fue nombrado miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. Y en el improvisador que estamos viendo, del año 37, esta encantadora obra, que es bastante grande, mide 1,96 por 1,38, y la pueden apreciar en vivo en el Museo Nacional de Bellas Artes, se muestra este conjunto de 3, diríamos, arlequines, y uno de ellos es el que va improvisando las composiciones y guía a los otros 2. Juan del Prete, 1897-1987. Fue un pintor, dibujante, escultor, escenógrafo, diagramador y fotógrafo autodidacta ítalo-argentino. En 1917 comienza su vocación plástica, que se define en el año 1920. En 1925 realizó su primer envío al Salón Nacional y en 1916 su primera muestra personal en Amigos del Arte. Becado por esta institución, viaja a París y en 1930 expone los trabajos llevados desde Buenos Aires. Regresa a Buenos Aires y en 1933 realiza la primera muestra no figurativa en el país con collage traídos de París. En el año 1934, la primera muestra de escultura no figurativa con yesos en talla directa y alambres en Amigos del Arte. Desde su regreso al país y hasta 1986 expone en las principales galerías de Buenos Aires y el interior.
una imagen, una fotografía de Juan del Prete. Y aquí vemos, ya pasamos a una abstracción en esta obra que se llama Nocturno Abstracto o Abstracción en Azul y Rojo del año 1959, un óleo sobre tela de 65,5 por 2,71. Estamos hablando ya de arte contemporáneo. Pero vamos a ver ahora un poquito qué es esto de la Academia Nacional de Bellas Artes. La Academia Nacional de Bellas Artes fue creada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional el 1 de julio de 1936, con un grupo de intelectuales y personalidades de la cultura. De acuerdo con el decreto número 4362 del Poder Ejecutivo Nacional, el 30 de noviembre de 1955 ha sido autorizada para funcionar con carácter de persona jurídica y bueno, iniciar su trayectoria, ¿no? El 25 de septiembre de 1957, en un decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 11.636. ¿Sus fines cuáles son? Y de paso, acompañando toda esta enumeración, fíjense que están las publicaciones tan conocidas, unos libros magníficos de Historia General de la Historia Argentina de la Academia Nacional de Bellas Artes. Sus fines son contribuir al desarrollo de las bellas artes en todas sus ramas: artes visuales, música, arquitectura y urbanismo, historia y crítica de arte y acción cultural. 2. Realizar estudios e investigaciones divulgando sus resultados. 3. Promover la conservación y el acrecentamiento de los bienes de propiedad pública o privada que forman el patrimonio artístico de la comunidad. 4. Formular planes de acción cultural. 5. Asesorar al gobierno de la nación y a los de las provincias y municipalidades y otras instituciones culturales públicas o privadas. 6. Proponer proyectos de leyes y reglamentaciones. 7. Apoyar toda manifestación relacionada con sus actividades específicas. Su trabajo académico se desarrolla por medio de comisiones. 1. Acción cultural. 2. Archivo, biblioteca, investigación, documentación de patrimonio artístico. 3. Arquitectura, diseño y urbanismo. 4. Artes visuales, cinematografía, dibujo, diseño, escultura, fotografía, grabado, pintura, textil y video. 5. Interpretación y reglamento. 6. Música. 7. Publicaciones y conferencias. 8. Recursos financieros. Su acervo cultural está compuesto por obras de arte, de la que se conserva un conjunto integrado por pinturas, esculturas, grabados, litografías, dibujos y tapices, donados por sus autores, artistas académicos y coleccionistas. Biblioteca y publicaciones. El fondo bibliográfico ha sido constituido por obras adquiridas por la Academia, pero principalmente por las recibidas en donación de personas e instituciones. La biblioteca contiene alrededor de 6.000 volúmenes. Archivo fotográfico. Esta institución cuenta con un archivo fotográfico integrado por 7.000 negativos originados en las investigaciones sobre el patrimonio artístico nacional y en sus diversas publicaciones. A ellos se le suman las placas de la colección Ayerza con escenas de campo obtenidas a fines del siglo pasado. Banco de diapositivas y filmoteca. La diapoteca, integrada en su mayor parte de reproducciones de artistas argentinos y obras registradas durante las investigaciones sobre el patrimonio artístico nacional, cuenta con 6.700 diapositivas. La Academia organiza periódicamente concursos, exposiciones, conciertos y concede becas de estudio y de perfeccionamiento. Y acompañando lo que les acabo de leer, otra de las portadas de estos magníficos libros estos grandes volúmenes de Historia General del Arte de la Argentina, con una obra de Prilidiano Pueyrredón bajo un ombú como corresponde a Pueyrredón. Bueno, ahí tenemos el Museo Nacional de Bellas Artes, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y hablas, justamente ahí dice un cartel, Arte Argentino del siglo XX, Arte Europeo del siglo XIX, y justo en la foto, cuando sacaron esta imagen, una retrospectiva de Jules Solar. Bueno, Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, es una de las instituciones públicas de arte más importantes de Argentina. Alberga un patrimonio sumamente diverso, que incluye más de 12.000 piezas, entre pinturas, esculturas, dibujos, grabados, textiles y objetos. Su colección está integrada por arte precolombino, colonial, argentino e internacional, con un rango temporal que va del siglo III a.C. a la actualidad. Su gravitación reside también en el número de visitantes de todas las edades, diferentes estratos sociales, procedentes del país y del exterior,
Parte de su colección se encuentra en exhibición en el Museo de Bellas Artes de Neuquén, de la ciudad de Neuquén, en la Patagonia Argentina. Los inicios. En el año 1895, un decreto del presidente José Evaristo Uriburu, aquí lo vemos Uriburu, creó el Museo Nacional de Bellas Artes de la República Argentina. La fundación ocurrió en una de las épocas en que tuvieron origen varias de las entidades culturales más importantes del país, cuyo funcionamiento continúa hasta la actualidad. Su primer director fue Eduardo Schiaffino, artista, crítico y primer historiador del arte argentino, promotor de las instituciones artísticas. Schiaffino fue en 1876 uno de los fundadores de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes. Años más tarde, en el año 93, junto con Severo Rodríguez Char, Eduardo Sívori, Ernesto de la Cárcova, Augusto Valerini, Graciano Mendilara Arzu, Ángel de la Valle, Leonela Rojas, entre otros, que creó el Ateneo, entidad organizadora de las primeras exposiciones de arte argentino y de donde impulsó la creación del Museo Nacional de Bellas Artes. Schiaffino, que vivió del año 1858 a 1935, proyectaba un museo metropolitano, cuya colección permitiera una lectura en la historia del arte, siguiendo el ejemplo de los museos europeos y norteamericanos contemporáneos. Esta propuesta enciclopédica de museo fue crucial para Schiaffino y para sus colegas, quienes aspiraban a educar el gusto del público y también impulsar el arte local. Estamos viendo acá la obra Los primeros funerales de Luis Ernest Barrias, que en el año 1878 el escultor Luis Ernest Barrias presentó en el Salón de París un grupo monumental titulado Les Premiers Funérailles, los primeros funerales. El imponente yeso de 2,20 de altura representa a los primeros padres, Adán y Eva, que transportan el cuerpo muerto de su hijo Abel, víctima de los celos de su hermano Caín. La obra es magnífica y de corte muy académico. Las primeras donaciones que recibió el museo fueron las donaciones de Adriano Rossi y José Prudencio de Guerrico, al mismo tiempo que el propio Schiaffino no dudó en pedir la colaboración de amigos y coleccionistas para acrecentar el patrimonio del museo. Con un conjunto inicial de 163 obras, el Museo Nacional de Bellas Artes se inauguró el 25 de diciembre de 1896 en el edificio de Beaumarchais, en la calle Florida, hoy Galerías Pacífico. Si bien este inmueble funcionaba como tienda por departamentos, joyería y mercerías, una buena parte también estaba destinada a otros espacios culturales como el Ateneo, la Colmena, atelier de artistas, como el del escultor Víctor de Paul y bibliotecas. Seguimos viendo escenas de las diferentes salas del museo. El museo se perfiló desde su fundación como un museo de carácter ecléctico, cuyo acervo fue creciendo a partir de importantes adquisiciones y donaciones. Una obra del pintor francés, aquí estamos viendo, Auguste Renoir, fue comprada en 1907 con fondos públicos, año en que el Museo Metropolitano de Arte también incorporaba su propio Renoir. Junto con la escuela de la francesa y tanto la italiana como la española son las de mayor importancia numérica dentro del patrimonio, como podrán constatar si lo visitan. A comienzos del nuevo siglo, Schiaffino llevó adelante cambios en el guión curatorial. El director optó por una distribución de obras según los géneros, acorde con sus conocimientos artísticos y con los modelos de la época. En el año 1904, la Exposición Universal de San Luis convocó a 60 países que mostraron sus avances en la industria y sus productos comerciales. Incluyó un sector dedicado a las expresiones artísticas. Schiaffino fue el organizador de la sección argentina de Bellas Artes y tuvo a su cargo la selección del envío. La muestra se convirtió en una ocasión importante para difundir el arte nacional en el extranjero. Una selección de obras del patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes, otras provenientes de la Comisión Nacional de Bellas Artes y de propiedad de los artistas, participaron y obtuvieron importantes premios. Bueno, les recuerdo, esta obra que estamos viendo frente al relato es Mujer joven con sombrero verde de Renoir, de Pierre-Auguste Renoir. Con el objetivo de acrecentar el patrimonio fundacional, en 1906 Schiaffino viajó a Europa en misión oficial. Allí recorrió museos,
estableció contactos con coleccionistas y artistas, compró pintura antigua y contemporánea, adquirió también la colección Bailey, un conjunto de dibujos y estudios preparatorios de maestros antiguos. Finalmente, en 1909, el Museo Nacional de Bellas Artes dejó su sede del Bon Marché y se trasladó a la Plaza San Martín. La colección ocupó el edificio del pabellón argentino que están viendo en la imagen, construida en hierro y cristal, que había albergado la participación del país en la Exposición Universal de París en 1889. Schiaffino optó en este caso por distribuir las obras en orden cronológico y por donaciones de coleccionistas. Dos importantes conjuntos de obras se habían incorporado al museo recientemente: el legado Parmenio Piñero y la legada Leonela Rojas del año 1907 y la donación Ángel Roverano en 1910. Ambas incluyen autores franceses, españoles e italianos. Ubicó las de Roverano en las salas de la planta alta del pabellón y para las de Piñero se destinaría un espacio en un edificio anexo junto con el legado Rossi. Sí, es un museo que está armado todo de diferentes donaciones y legados. Uno de los más importantes de América Latina. Schiaffino, que finalizó su gestión sin el museo abierto al público en septiembre de 1910, fue sucedido por Carlos Zuber-Bühler, de 1910 a 1911, quien asumió el 30 de septiembre del mismo año. Luego fue nombrado director del Museo Cupertino del Campo, quien estuvo a mando por 20 años, del 9 de octubre de 1911 al 13 de febrero de 1931. Del Campo fue uno de los impulsores de la creación del Salón Nacional de Bellas Artes, desde el cargo de secretario de la Comisión Nacional de Bellas Artes, que ocupó entre 1907 y 1911. Continuamos aquí viendo las salas del museo. Y la casa de bombas en funcionamiento con su fachada original, porque el Museo de Bellas Artes actualmente funciona en lo que era esta casa de bombas, es decir, una estación de bombeo de agua. Miren qué maravilla. No tiene esas torres hoy en día, cambió un poco su fisonomía, está pintado de rosa, pero fue un edificio destinado a otro fin. De paso pueden ver qué arquitectura magnífica tenía la capital de la República Argentina, inclusive para funciones técnicas como una casa de bombeo de agua. Una maravilla. Hemos perdido totalmente esa arquitectura de a poco y lamentablemente se está demoliendo mucho y no valorando el patrimonio que tiene Buenos Aires. Bueno, y vamos a culminar con la Exposición Internacional del Centenario, ¿no? Cuya sede estuvo en Avenida Santa Fe y Bullrich, el pabellón de Italia. Miren, qué postal vintage, ¿no? Exposición ferroviaria, Buenos Aires, 1910, pabellón italiano, claro, conmemorando justamente la Revolución de Mayo, ¿no? Y con una población de alrededor de 1,2 millones de personas hacia 1910, Buenos Aires era en ese momento el conglomerado urbano más grande de Latinoamérica, la octava ciudad del mundo y una de las más ricas gracias al modelo económico agroexportador que se había desarrollado desde 1880. Como capital de la aún joven República Argentina, en el punto más alto de su expansión económica, la ciudad crecía rápidamente con una serie de oleadas de inmigrantes europeos, principalmente italianos y españoles. Los festejos se llevaron a cabo bajo el estado de sitio declarado por el entonces presidente José Figueroa Alcorta. En la Exposición Internacional Centenario, ahí tienen un bello afiche donde se puede ver, puede parecernos ahora un poco despectivo y esta forma de ver a los pueblos originarios frente al avance el avance civilizatorio de la cultura europea, ¿no es así? Pero de todos modos el afiche muestra esa belle époque en cuanto a la estética, ¿no? Y podemos abstraernos y admirar por sí mismo el afiche como tal. Fue una exposición internacional realizada en la ciudad de Buenos Aires, se realizó entre los meses de mayo y noviembre de 1910 con motivo del festejo del centenario de la célebre Revolución de Mayo, que declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata respecto a España. Y la organización
corrió por cuenta de las diversas sociedades civiles, como la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina, que aún hoy existen, el Estado Nacional y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Se limitaron a disponer los sitios donde se ubicarían las distintas muestras y coordinar aspectos generales. Los pabellones. La exposición se distribuyó en distintos espacios abiertos, concentrados en el barrio de la ciudad, el barrio norte de la ciudad, desde la Plaza San Martín al Parque 3 de Febrero. Los distintos pabellones se agruparon por rubros y también por las distintas provincias argentinas y algunos países invitados. En muchos de ellos primó el estilo modernista, o lo que llamamos en francés el Art Nouveau. El pabellón del Centenario es el único edificio de los 35 que se construyeron para los festejos de los 100 años de la Revolución de Mayo, que aún sigue en pie, hasta que siguió en pie, que lo están viendo aquí en la imagen, hasta 1933. Bellas Artes, el pabellón argentino del año 1889, reciclado para la exposición de Bellas Artes. ¿Dónde se encontraba? Sobre la calle Arenales, en la Plaza San Martín, junto al Hotel Plaza y dentro del edificio construido como pabellón argentino para la Exposición Universal de París de 1889. Que por supuesto Argentina participaba, en donde había ganado el primer premio por su fastuosidad. Lo había diseñado el arquitecto francés Albert Ballou y constituía una gran estructura metálica vidriada que se desmontó y trasladó de su ubicación original. La muestra fue inaugurada por el intendente Manuel Huiraldes el 12 de julio de 1910, en presencia del presidente José Figueroa Alcorta, entre otros, luego de que el pabellón fuera ampliado, ya que resultó no ser suficiente para la cantidad de piezas exhibidas, que alcanzaron un número de 2.375. El edificio continuó siendo sede del Museo Nacional de Bellas Artes hasta 1933, cuando se inauguró el edificio actual frente a la Plaza Intendente Alvear. El antiguo pabellón fue desmantelado y la Plaza San Martín fue así ampliada. Ahí lo están viendo al antiguo pabellón. Una foto, miren, globos aerostáticos del célebre Jorge Newbery en la exposición. Es decir, que Argentina, tengo entendido, era uno de los países más poderosos de la Tierra en ese momento, y hoy lamentablemente no, pero muestran un poco esa pujanza de un país joven que festejaba su centenario. Este es el pabellón del Paraguay en agricultura. Exponían los países también hermanos, aquí realmente unos stands que eran espectaculares, en este caso con mucha estilística Art Nouveau. Ferrocarriles y transportes. Este es el pabellón que se inauguró el 17 de julio de 1910 en los predios del regimiento de Patricios. Se alzó la exposición más importante y concurrida de todas, con automóviles europeos, Peugeot, Mercedes-Benz y Isota, entre otros, yates, embarcaciones deportivas a remo, aeroplanos, locomotoras, carruajes y vagones. La muestra se distribuyó en pabellones de los distintos países participantes. En el pabellón italiano se exhibió una réplica de una estación ferroviaria vidriada coronada por un busto de Víctor Manuel III, y en el pabellón argentino otra pequeña estación de tren, locomotoras como la primera que circuló en Buenos Aires en 1857, la célebre La Porteña, autobombas, un carruaje presidencial y motores a vapor y eléctricos. Con motivo de esta exposición en particular, se imprimió una viñeta conmemorativa sin valor postal. También el aviador Jorge Newbery organizaba paseos en globo aerostático, como acabamos de ver en la foto anterior, en los cuales llevaba a los visitantes a recorrer la zona y ver la exposición desde el cielo. Cerró recién en enero de 1911. Ahí podemos ver justamente otra imagen vintage, otra postal de la Exposición Internacional del Centenario, cuya sede fue en la Avenida Santa Fe y Bullrich, en el caso particular, aquí estamos viendo el pabellón italiano. Tuvo varias sedes. Otra más, miren, este es el stand de automóviles. Así que fue una exposición a nivel como las europeas. Y ahí se pone un poco el plano, ¿no? De la disposición general de la distribución de los locales. En higiene, en el Palacio Unzué, que se encontraba en la esquina de Avenida Alvear, hoy Avenida Libertador y Agüero, donde hoy está la Biblioteca Nacional, se exhibieron distintos avances sanitarios, maquetas de tendidos de cloacas, instrumental médico moderno, instalaciones para hospitales. También participaron empresas de agua mineral y hubo kioscos instalados por distintas farmacias porteñas y varios laboratorios, los cuales enseñaron su
autoproducción medicinal y de perfumería. Así que participaron también diferentes comercios. Y ahí podemos ver, ven, el pabellón de la firma Águila Saint, que es una firma chocolatera muy conocida en el país. Hermoso, todo con una estética Art Nouveau o modernismo o Belle Époque. Nuevamente acá la ferroviaria, el pabellón argentino. Y bueno, ahí tenemos, ven, un afiche vintage que dice 25 de mayo de 1910. Primer centenario de la independencia argentina. Bueno, espero que les haya sido de su agrado. Recuerden que tienen, hasta acá vamos por el capítulo 9, primera parte. Son extensos, sí, los pueden escuchar en parte, son de estudio también. Y falta la segunda parte de este capítulo 9, que ya pronto será subida. Así que bueno, espero que lo disfruten y les dejo abajo linkeado toda la serie completa hasta ahora de los capítulos ya están disponibles en mi canal, y les aclaro que hay un capítulo final, el 12, que pertenece al mobiliario y ya también está. Es decir, bueno, nos queda por ver el 10 y el 11. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el próximo capítulo. Y los invito a ver los otros videos de mi canal. Muchas gracias.